Dostoyevsky. El aprendizaje del éxtasis. Un ensayo de Juan Villoro. Un día en la vida. En raras ocasiones, una biografía pasa por un momento que condensa el destino. Durante 59 años, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky vivió con una intensidad que podría haber hecho interesantes 3 o 4 vidas. Sin embargo, hubo un día en el que todo se definió de otra manera. El 22 de diciembre de 1849 se abrió la puerta de su celda en la prisión de Pedro y Pablo. El escritor tenía entonces 28 años y había sido arrestado por pertenecer al Círculo Petrashevsky, así llamado por las tertulias disidentes que se celebraban en casa de Mikhail Petrashevsky, intelectual de San Petersburgo que admiraba el socialismo utópico de Charles Fourier. Su presencia en la cárcel se explicaba más por la política represiva del zar que por el carácter del prisionero. Dostoyevsky no era de los miembros más activos del grupo. Solía guardar largos silencios en las reuniones. Detestaba los exabruptos radicales y las ofensas a los evangelios y a la figura de Cristo. Llegó ahí movido por su sed de justicia. 3 años antes, su primera novela, Pobres gentes, lo había encumbrado como heraldo de quienes sufrían en las oscuras barriadas de San Petersburgo. Nada le impresionaba tanto como la condición inhumana en que vivían los siervos. Su padre, el médico Mikhail Dostoyevsky, tenía una propiedad rural provista de un buen número de almas, a las que no siempre trataba de la mejor manera. De niño, Fyodor había conocido la pobreza extrema en que vivían los campesinos y los crueles castigos a los que eran sometidos. Una escena se le grabó con fuerza indeleble: la forma en que un cochero era azotado por una falta menor. Esta imagen regresaría a su mente de múltiples formas. Una de ellas, la célebre escena en que Raskolnikov contempla con azoro a un hombre que azota a un caballo exhausto, incapaz de levantarse del piso. Esa violencia sin utilidad alguna, apalear a una bestia ya destruida, resulta equivalente a la de abusar de quienes ya han sido abusados por la historia. Dostoyevsky estaba convencido de que la mejoría de Rusia pasaba por la emancipación de los siervos. Esta certeza, más cercana a una actitud humanitaria que a una ideología política, lo llevó al Círculo Petrashevsky. En su admirable biografía, en 5 tomos de Dostoyevsky, Joseph Frank define el clima intelectual que dominaba esas reuniones. El socialismo que entonces acababa de nacer solía ser comparado, incluso por algunos de sus promotores o cabecillas, con el cristianismo, del cual se le consideraba como mero correctivo y versión mejorada, más acorde con el siglo. A la distancia, la tertulia de los viernes parece moderada. En 1877, casi 3 décadas después de los sucesos, Dostoyevsky refutó un comentario que desechaba a los petrashevskistas como delincuentes políticos y los comparaba con los decembristas que años antes habían planeado matar al zar. En su columna Diario de un escritor, aclaró: los petrashevskistas eran, en su mayoría, gente que había salido de los centros de enseñanza superior, de las universidades, del Liceo Alejandrino, de la Escuela de Jurisprudencia y de los más elevados centros docentes. Había muchos profesores y especialmente muchos científicos. Los hombres que reinventaban el mundo en casa de Petrashevsky, en modo alguno, conformaban una célula terrorista. Sin embargo, la policía secreta del zar los consideraba progresivamente amenazantes. A fines de 1848, Rafael Chernosbitov comenzó a ir a las reuniones. Antiguo oficial del ejército, unos 10 años mayor que la mayoría de los asistentes, Chernosbitov se dedicaba por entonces a buscar oro en Siberia. Usaba una pierna de madera
por una amputación sufrida en el campo de batalla. Simpático y exaltado, este colorido personaje tenía los rasgos clásicos del provocador. Se ufanaba de contar con miles de seguidores en la región siberiana dispuestos a sumarse a la lucha, y proponía asumir la auténtica tarea a la que estaban llamados: la revolución. Dostoyevski admiró el lenguaje de Chernosbitov, lleno de giros arcaicos, salidos de la Rusia profunda, pero fue el primero en sospechar de él. Su recelo no convenció a nadie, en buena medida porque los demás participantes conocían su temperamento hipernervioso y sus tendencias paranoicas. Chernosbitov no fue el único que quiso radicalizar al grupo. Pronto llegaron otros con consignas incendiarias. Algunos de ellos informaban a la policía, exagerando el contenido de las reuniones. También los infiltrados practican la ficción. Cuando por fin descubrieron que los vigilaban, los aprendices de disidentes reaccionaron de la peor manera, con reuniones secretas que los volvieron más sospechosos. El arresto estaba a la vista. El 23 de abril de 1849, día de San Jorge, Fiódor y su hermano Mijaíl, editor y escritor ocasional, fueron detenidos con otros miembros del círculo. El hermano mayor quedó en libertad. A Fiódor se le atribuyó una peligrosidad más conspicua por escribir contra el gobierno. Aunque la cárcel de Pedro y Pablo era uno de los máximos símbolos del autoritarismo y los presos carecían incluso del derecho a la oscuridad, incesantes lámparas de aceite alumbraban las celdas. Dostoyevski le confesaría a su segunda esposa que el arresto lo salvó de la locura. No habría soportado seguir en la zozobra de los conspiradores que años después retrataría en Los endemoniados. En el clima persecutorio de 1848 escribió su cuento La mujer ajena y el marido debajo de la cama. Aunque se ocupaba de situaciones domésticas, la historia planteaba el tema de la sospecha y la delación. Siempre desconfiados, los personajes trataban de adivinar sus pensamientos a través de los diálogos. Cautivo en la prisión de Pedro y Pablo, concibe el relato El pequeño héroe, que también trata de verdades avistadas a medias. Un niño sirve de mensajero a los adultos sin comprender sus genuinas intenciones. La historia remite a la propia infancia de Dostoyevski, cuando los niños no tenían derecho de palabra y los dramas se silenciaban. La cárcel no representó un tormento mayor para el novelista que en 1848 vivía asaltado por temores y vacilaciones. Para alguien acostumbrado a someterse a los desafíos de la libertad y a pagar el peaje de esa búsqueda, la falta de alternativas significó un descanso forzoso. El 22 de diciembre le deparó una prueba más ardua. La puerta de su celda se abrió a hora imprevista y fue llevado a un patio, con otros 20 detenidos del círculo Petrashevsky. La temperatura era de 21 grados bajo cero. Los presos fueron conducidos a una plaza donde serían fusilados. Un pope de la Iglesia Ortodoxa llegó a confesarlos y recitó una frase de San Pablo con olor a sentencia penal. El rescate del pecado es la muerte. Dostoyevski se negó a hablar con el sacerdote. No quería morir como un pecador. Era una víctima. Solo uno de sus compañeros aceptó confesarse. En su biografía de Dostoyevski, André Levison repara en un hecho curioso. El sacerdote no llevaba los santos sacramentos. Por lo tanto, no estaba en condiciones de ofrecer la comunión. Este detalle sugería que algo anómalo sucedía, pero la angustia impidió a las víctimas recordar las minucias del ritual cristiano. Dostoyevski se acercó a un amigo y le contó la trama de El pequeño héroe. Ante la proximidad de la muerte, decidió narrar una última historia. Esa fue su confesión. El fusilamiento estaba planeado del siguiente modo.
Los prisioneros morirían de 3 en 3. Las primeras 3 fosas ya habían sido cavadas, y los condenados del primer turno tenían capuchas en la cabeza. Dostoyevski era el sexto de la lista. Pertenecía al siguiente turno. ¿Qué pasó por la mente del escritor? A lo lejos, avistó el brillo del sol que refulgía en un campanario y recordó un pasaje de Víctor Hugo en El último día de un condenado a muerte, donde el protagonista pide clemencia para que no lo ejecuten y recuerda que los prisioneros tienen al menos la posibilidad de ver el sol. La escena regresaría con insólita fuerza en la novela El príncipe idiota. Vale la pena recuperar este pasaje esencial en la vida de Dostoyevski. Un cura iba presentándoles a todos, sucesivamente, la cruz. Llegó el momento en que solo le quedaban 5 minutos de vida. Contaba él que esos 5 minutos le habían parecido un espacio de tiempo infinito, una riqueza enorme. Parecíale que en aquellos 5 minutos había gastado tal cantidad de vida que ni siquiera pensaba en su último momento. Después de haberse despedido de sus camaradas, encontróse dueño de aquellos 2 minutos que había destinado a pensar en sus cosas. Sabía de antemano en qué habría de pensar. Toda su ansia consistía en imaginarse, con la mayor rapidez y claridad posibles, cómo habría de ser aquello. Que él, en aquel instante, existiese y viviese, y al cabo de 3 minutos hubiese de ser ya otra cosa, alguien o algo distinto. No lejos de allí había una iglesia, y la dorada cúpula refulgía bajo el sol brillante. Recordaba haberse quedado mirando, con perplejidad, aquella cúpula y los rayos de sol que en ella centelleaban. No podía apartar los ojos de aquellos rayos de sol. Le parecían una nueva naturaleza. Dentro de 3 minutos se fundiría con ellos. ¿Y si no tuviese que morir? ¿Y si volviese a la vida? ¡Qué eternidad! Convertiría cada minuto en un siglo. No perdería nada. A cada minuto le pediría la cuenta. No gastaría ni uno solo en vano. En ese momento llegó un correo del zar, con un indulto. Todo había sido un simulacro para escarmentar a los sediciosos y propagar la benevolencia del monarca. Dostoyevski regresó exultante a la cárcel. El mundo que había estado a punto de dejar y que le deparó un último resplandor dorado le permitía una segunda vida. A cada minuto le pediré la cuenta. Ya en su celda, cantó de alegría hasta el amanecer. El futuro no era halagüeño. Lo aguardaban 7 años en Siberia, 4 de ellos en prisión y 3 en arresto domiciliario. Pero nada se comparaba a seguir con vida. La iluminación que tuvo en el patíbulo le permitió entender la felicidad a partir de aquello que se le opone. No es un espacio libre del dolor, sino el lugar donde el dolor puede ser útil. Es posible, como sugieren numerosos comentaristas, que esto reforzara su temperamento religioso. Lo cierto es que a partir de ese día vivió con renovada intensidad, atesorando el tiempo que le quedaba por delante. Ese día escribió una carta a su hermano Mijaíl, que se había salvado del arresto. De acuerdo con Joseph Frank, la misiva, escrita con rapidez y bajo el impacto de los acontecimientos, entrelaza penetrantes atisbos de las profanidades del alma de Dostoyevski con peticiones de ayuda, instrucciones de último minuto y una relación objetiva y equilibrada de lo recién ocurrido. Es notable el gran amor que demuestra por su hermano mayor y la familia de éste. El afecto filial perduraría en Dostoyevski incluso después de la muerte de Mijaíl, ocurrida en 1864. Lo más importante en la carta, escrita en un momento límite y sin certeza de obtener respuesta, es la disposición
a enfrentar las adversidades para educarse en ellas. Ningún sufrimiento doblegaría al autor. Siberia sería su escuela, seminario de la humillación y la solidaridad. Es difícil suponer lo que habría escrito sin pasar por el rito de paso que significó estar al borde de la ejecución. Lo cierto es que al volver del presidio, escribió con la energía salvaje de quien rompe a martillazos sus grilletes. Anticipando lo que vendría después, anuncia a su hermano: la vida es en todas partes la vida. La vida está en nosotros mismos y no en el exterior. Cerca de mí habrá gente, y ser un ser humano entre la gente, a pesar de los infortunios que puedan presentarse, no sentirse abatido ni desalentarse. Eso es la vida, y ese es su objetivo. Ahora lo sé. Esta idea ya forma parte de mi carne y de mi sangre. De verdad, aquella cabeza que creaba, que vivía de la vida superior del arte, que reconocía y se había habituado a las exigencias más altas del espíritu, esa cabeza fue arrancada de mis hombros. Quedó la memoria y también las imágenes que he creado, pero que aún no he encarnado. Ellas me cubrirán de úlceras, de verdad, pero he conservado el corazón y la misma carne y sangre capaces de amar y sufrir y desear y recordar, y eso es, pese a todo, la vida. La carta del 22 de diciembre de 1848, día del simulacro, es un peculiar testimonio de esperanza. El autor se apresta a vivir algo terrible, pero se siente tonificado. Siberia no es solo el mal menor, es la certeza de que la vida sigue. Pide a su hermano que no sufra, acepta el calvario con la entereza de quien sabe que en la nada no hay calvario. Casi una década después, regresaría como un paria a San Petersburgo, pero eso no importaba. Había muerto, y viviría para contarlo. Renacido a los 28 años, el novelista tendría una sobrevida marcada por Siberia, las consecuencias físicas de los trabajos forzados, la ludopatía, que retrataría con pulso apasionado en El jugador, la muerte de su hermano Mijail y de su primera esposa, la frágil y vaporosa María Dmitrievna, como la describe Rafael Cansinos Assens, primer traductor al castellano de sus obras completas. Responsable de sus sobrinos y de su hijastro, Dostoyevsky enfrentó constantes presiones económicas. Escribía a un ritmo frenético, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al decir de sus adversarios, sus extenuantes plazos de entrega lo llevaron a descuidar las tramas y maltratar el idioma, alejándolo de estilistas como Iván Turgeniev. Como quiera que sea, no se quejó gran cosa de su destino. Haber muerto durante unos minutos lo llevó a un pacto peculiar: el sufrimiento como problema, la escritura como solución. En El maestro de Petersburgo, Ta. M. Coetzee narra el proceso que lleva a Dostoyevsky de la pérdida y la agonía a la construcción de una obra impar. Una y otra vez, el escritor postergó novelas de mayor calado para cumplir con los folletines que publicaba en el periódico El Ciudadano. Sus disquisiciones morales tuvieron que suceder entre escenas trepidantes, de obligado suspenso. Tal vez de haber tenido más tiempo por delante, gracias a una renta como las de Tolstoy o Turgeniev, habría lastrado sus novelas con los pasajes discursivos que conocemos por diario de un escritor. Es posible que la necesidad de mantener interesado al lector lo haya contenido en este aspecto, forzándolo a renovar un género con la irritación creativa de quien no lo respeta del todo. Narrar en los periódicos comportaba limitaciones formales y obligaba a someterse a la censura. Los endemoniados incluía una escena en la que Stavrogin viola a una niña. Más tarde, ella se suicida. Ese delito explica la autodestructiva conducta posterior del personaje, que busca dañarse
para purgar su culpa. Dostoyevski luchó en vano para que el editor aceptara la escena y tuvo que modificar la trama para justificar la psicología del personaje sin aludir a la verdadera causa de su tormento. Aún así, logró, al decir de Thomas Mann, que Stavrogin fuera la figura más siniestramente atractiva de la literatura universal. Una nota curiosa: el protagonista del cuento El sueño de un hombre ridículo puede ser visto como una contrafigura de Stavrogin. Es un suicida en potencia que no se mata porque conoce a una niña y debe ocuparse de ella. Salvado por el dolor ajeno, más hondo que el suyo, tiene un sueño en el que viaja al espacio exterior y se reconcilia con la Tierra en plan místico, anticipando las conversiones cósmicas de los astronautas del siglo XX. A los 45 años, agotado por sus fatigas de folletinista, Dostoyevski buscó una secretaria. Ana Grigorievna Snitkina tenía 21 años, buena ortografía y no fumaba. Este último detalle convenció al peculiar escritor de que no era nihilista. Se casaron unos meses después. Sí, como sugiere Ricardo Piglia, un ideal erótico del escritor es el de tener una mujer copista que asimila e interioriza la escritura de su amado. Dostoyevski encontró en Ana a la mujer perfecta. Ella lo acompañó al casino de Baden-Baden. Soportó el derroche del dinero. Pasó en limpio la copiosa producción. Editó por su cuenta las obras para aumentar las regalías y guardó siempre la más alta estima por su marido. Cuando Ana conoció a Tolstoy, Dostoyevski ya había muerto. Ante el autor de Guerra y Paz, encomió el buen carácter de su marido, silenciando su vanidad, su ludopatía, los celos que le tenía al conde Tolstoy. Apenas insinuó los sobresaltos producidos por sus ataques. Fue un acto de generosidad extrema, digno de quien ya había inaugurado un museo con el nombre de su marido. Un biógrafo imparcial brindaría otro retrato. Ana quiso al escritor por sus virtudes manifiestas, pero también por sus defectos productivos. El volcánico Dostoyevski solo podría llegar a la virtud a través de un error superado con denuedo. El doble en el espejo, comenzada en 1844, cuando el autor aún estudiaba ingeniería. Pobres gentes apareció 2 años después, con un éxito fulgurante. Para garantizar el tono confesional, Dostoyevski se sirve de la técnica epistolar, un cruce de primeras personas. Ahí adelanta temas que recorrerán su obra entera: la bondad intrínseca de los desposeídos, la superioridad moral de las víctimas, la resistente belleza de quienes no tienen otro mérito que su fragilidad. El influyente crítico Vissarion Belinsky leyó Pobres gentes en una noche y saludó la llegada del nuevo león de las letras. Como suele suceder, se apartó de él cuando vio que no seguía su preceptiva. Desde un principio, las miras de Dostoyevski apuntaban más allá de la novela social. Belinsky encomió el potente mensaje de denuncia, pero no sospechó las complejidades a las que llegaría su protegido. Conviene contrastar Pobres gentes con el relato de madurez, un episodio vergonzoso, escrito en 1862, donde Dostoyevski pone en juego los prejuicios complementarios de dos clases sociales. Con enorme sagacidad, retrata las distintas psicologías provocadas por la desigualdad. El protagonista es Iván Ilich Pralinsky, un burgués moderno, que se indigna por la ausencia de un subordinado y piensa castigarlo con rigor. Luego recuerda que el otro se ha ausentado porque esa noche celebra su boda y decide ir al festejo por sorpresa. Animado por el alcohol, que rara vez bebe, desea congraciarse con los pobres. Sin embargo, su llegada es la de un intruso. Nadie lo espera ni se siente alegrado por su presencia, radicalmente ajena. El relato
registra los malentendidos culturales de la disparidad social. La fiesta se transforma en drama. De acuerdo con B. S. Pritchett, este retrato de dos clases irreconciliables supera en agudeza a Un cuento de Navidad, de Charles Dickens. Belinsky saludó al novelista capaz de describir la injusticia. Pero Dostoyevsky se proponía algo más complejo, un realismo capaz de exacerbar la percepción. Después del éxito de Pobres Gentes, intuyó, como lo haría después André Gide, que se debe desconfiar del impulso adquirido. Para un artista, la reiteración de los logros es una derrota. No hay mejor socio que el riesgo. Dostoyevsky no quiso perpetuarse como el notario de los bajos fondos de San Petersburgo, evangelista de sus ángeles caídos. Decidió explorar atmósferas espectrales, similares a las de su admirado E. T. A. Hoffman, pero sin llegar a lo sobrenatural. La parte fantástica de su mundo es una alteración psicológica que ocurre en un entorno descrito con realismo. Poco a poco, el lector comprende que las causas de la angustia son lógicas. Los personajes no sufren por embrujo o capricho. El mundo explica sus padecimientos y eso compromete a la realidad. Pritchett resumió esta tensión con brillantez. Dostoyevsky retrata la locura de la vida, no la de la mente. No es casual que en los tiempos en que se sentía vigilado, escribiera El doble, inventivo ejercicio de paranoia que no contó con el favor de los lectores. Desde entonces, deseaba entender los complejos trabajos de la mente sin apartarse del horizonte de la acción, es decir, de la exterioridad que determina sus tramas. Como siempre, un padecimiento vino en su auxilio. La epilepsia es una condición dual por excelencia, aura premonitoria y desmayo, lucidez y convulsión, dicha que antecede al malestar. Dostoyevsky encontró ahí una técnica. Algunos de sus personajes entienden dos cosas a la vez. La contradicción es su razonamiento. En El idiota, la vida interior de Lev Nikolayevich Mishkin, príncipe epiléptico, está determinada por la dualidad. Cada idea se presenta como reflejo o impostura de otra. Dos pensamientos que se funden. Eso sucede con harta frecuencia. Es terriblemente difícil verse libre de esos pensamientos dobles. Carece de relevancia reproducir el mundo que nos consta. El realismo vale en la medida en que ofrece una realidad acrecentada, más compleja que la habitual. Para Dostoyevsky, los estados alterados de la conciencia son una forma de la lucidez y aún de la normalidad. Sus personajes no hablan bajo el estímulo de la droga, el alcohol, el espíritu maligno o la demencia. No han probado los elixires del diablo de Hoffman. Su voz es la de la razón arrebatada, la compasión en su momento crítico, la cordura sometida a la emergencia. Dicen lo que es cierto por excepción, en la encrucijada decisiva. El narrador buscó durante años dominar por escrito estas situaciones. En 1847, el cuento Polsunkov ofrece un pasaje revelador al respecto. Un personaje dice, y yo cuento y penetro en sus almas como si fueran todos ustedes, para mí hermanos, amigos íntimos. Poco más adelante, el autor comenta, la voz del narrador, que en verdad había llegado a una especie de éxtasis. Estas citas trazan los ejes cardinales de Dostoyevsky, profundidad y frenesí. Es realista en la medida en que busca una nueva realidad para la novela. Polsunkov fue escrito poco antes de que ingresara al círculo Petrashevsky. Su participación en esos salones agobiados por el humo, las delaciones y los sueños de rebeldía avivó la crispación nerviosa que deseaba trasladar a la novela. Como Raskolnikov, en Crimen y Castigo, deambulaba por San Petersburgo hablando solo. Una noche de 1848 experimentó algo que llamaría la visión del Neva. Era invierno y el viento levantaba corpúsculos de nieve.
cruzó el río y se estremeció ante una emoción incomunicable. La atmósfera se alzaba como un enigma, una versión atmosférica de la conciencia. Dostoyevski se sintió ante una misión especial. Resulta imposible referir con justeza lo que rebasa el entendimiento. Precisamente por ello, el escritor debe intentarlo. En el relato El corazón débil, dejó un primer atisbo de esa visión. Ya era bien entrada la noche cuando Arkady regresaba a casa. Al acercarse al Neva, se detuvo un rato y miró penetrantemente a lo lejos, a lo largo del humeante río, helado y turbio, que, cubierto con la última púrpura de la encarnada alba, ardía en el horizonte de la neblina. Se hacía de noche en la ciudad y la inabarcable, encendida y helada pradera del río Neva se cubría de miríadas de estrellas de punzante escarcha bajo el último brillo de la luz del sol. Hacía mucho frío, 20 grados bajo cero. El humeante vaho se desprendía de la gente al pasar y al correr a toda prisa los coches de caballos. El denso aire temblaba ante el menor ruido, y de las techumbres, a ambos lados de las orillas, cual gigantes por el cielo helado, se alzaban hacia arriba columnas de niebla, trenzándose y destrenzándose, dando la impresión de que los edificios más nuevos se alzaban sobre los viejos y una nueva ciudad se componía en el aire. Todo aquel mundo, con sus habitantes, los fuertes y los débiles, todas sus viviendas, tanto los cobijos de los mendigos como los dorados palacetes, a esa hora crepuscular, con la fuerza que da la vida, parecían una fantástica y mágica visión. El corazón débil desemboca en una epifanía, un renacer a una hora incierta, entre el día y la noche. Dostoyevski no explica el sentido de lo que ve, lo evoca en detalle, procura recrearlo sin que pierda misterio. El avasallante impacto de sus grandes novelas restó importancia a los cuentos dostoyevskianos. Sin embargo, sin la visión del Neva, difícilmente habría llegado a los momentos de cristalización que definen su obra. Pensemos, si no, en otros casos, de éxtasis de la percepción. Ante la ruleta de un casino, un jugador siente el vértigo de la fortuna. Un presidiario encuentra la compasión en los ojos de un criminal en Memorias de la Casa Muerta. Un príncipe idiota se somete a la incómoda lucidez de la epilepsia. Iván Karamazov concibe el alucinado regreso de Cristo en El Gran Inquisidor. Stavrogin encarna la fuerza creativa de la destrucción. El atribulado Raskolnikov asesina a una vieja usurera como un acto moral. Lo insólito es que estas encrucijadas del frenesí resultan no solo verosímiles, sino dolorosamente próximas. Las emociones desaforadas tienen causa. La realidad es descubierta a traición. Dostoyevski escribe una historia. No es extraño que la novela breve, Las noches blancas, se sitúe en el mismo escenario de la visión del Neva, aunque en el clima opuesto. La luz, en este caso, tiene la enrarecida condición del sol de medianoche, el tenue resplandor que ampara a los sonámbulos. También ahí campea el tema del doble. El protagonista conoce a una mujer en un puente sobre el Neva. Ella aguarda a un amante con el que se ha dado cita y que no aparece. Su testigo comienza a amarla a la distancia. La protagonista ama a otro y el pretendiente se enamora de ese sueño. Aunque se acerque a ella, la realidad no estará a la altura del deseo. En un sentido simbólico, el puente comunica con una zona ilusoria, donde la persona amada es siempre intangible, ajena. No estar de acuerdo consigo mismo. Las historias dostoyevskianas avanzan gracias a un principio de contradicción. Un personaje se opone a otro, sin que se sepa
¿Cuál tiene razón? De manera emblemática, los tres hermanos Karamazov asumen posturas irreconciliables. En ocasiones, esta dialéctica se da al interior de un mismo personaje. Raskolnikov es verdugo y víctima, delincuente y héroe moral. O atañe a un grupo entero, como los conspiradores de los endemoniados. Crear tramas a partir de tensiones polémicas y sucesivas negaciones se presta más para la novela, que aspira voluntariamente a ser una forma abierta, que para los rigores del relato breve. El cuento avanza en línea recta. Indeciso entre dos puntos que le interesan mucho, Dostoyevsky piensa en zigzag. Con todo, la impronta de sus cuentos en la construcción de novelas fue decisiva. En El señor Proharchin, escrito en 1846, perfeccionó la descripción de las pensiones pobres, llenas de humo de samovar, compartidas por huéspedes a los que un destino sin brújula arrojó ahí. Desde el punto de vista de la composición, el cuento ruso le brindó un recurso definitivo. En Relatos de un cazador, de Iván Turgeniev, aprendió la técnica del skaz, que consiste en presentar a dos personajes que conversan y donde uno de ellos cuenta una historia. El narrador crea así la ilusión de que la trama ocurre por sí misma, refiere algo auténtico, ya vivido y dicho por otros, y se limita a presentar las opiniones de sus personajes y a ofrecer un marco externo, un antes y un después de la conversación, que convierte al final en un regreso a la realidad. Polsunkov y El ladrón honrado son ejemplos perfectos de esta técnica. La exigencia de contar en forma episódica hizo que Dostoyevsky se sirviera en sus novelas del recurso del skaz, intensificándolo con calculada dramaturgia. Cada capítulo termina como un acto en el que cae el telón y ocurre en un escenario definido donde la acción llega a través del diálogo. Los personajes polemizaban, desprendiéndose del autor. Uno de los grandes méritos de Dostoyevsky consiste en exponer, con apasionada lucidez, convicciones políticas, religiosas o morales adversas a las suyas. En esta peculiar recreación coral, la autoridad de la voz no proviene de un narrador que opera como un demiurgo que conoce los pensamientos de todas sus criaturas, sino de los protagonistas mismos, que debaten entre sí. Corresponde al lector interpretar, tomar partido. Es por esto que Mikhail Bakhtin encuentra en Dostoyevsky al gran exponente de la novela dialógica, cuya verosimilitud depende de lo que dicen los protagonistas, no del autor que firma el libro. Al respecto, J. M. Coetzee comenta que la condición dialógica no solo significa un logro técnico, sino moral. Se requiere de un temperamento excepcional para exponer de la mejor manera ideas que repugnan. La opinión tiene especial peso porque el autor sudafricano puede ser visto como el máximo heredero contemporáneo del recurso. Perano es una peculiar autobiografía póstuma, que lleva la novela dialógica a un punto límite. Coetzee ofrece en esas páginas testimonios de personajes que lo han conocido y que, con toda autoridad y sin el menor patetismo, revelan sus deficiencias psicológicas y sus limitaciones de conducta. El logro del narrador consiste en demostrar, a través de convincentes voces ajenas, su fracaso como persona. Para llegar a este tipo de narrativa, fue necesaria una paulatina conquista de la mente, entendida como una cartografía llena de irregularidades. La novela del siglo XIX indagó una nueva posibilidad literaria: los personajes psicológicamente contradictorios, el héroe sin fisuras, el arquetipo, el villano ajeno a los matices, no tienen cabida en Dostoyevsky. Como señalé en Las palabras de los héroes, Borges reparó en el carácter contradictorio de los personajes de Dostoyevsky y comentó que eran capaces de matar por bondad,
Aunque los arrebatos de sus héroes pueden parecer exagerados, el autor de Crimen y Castigo se adentra con enorme fortuna en las turbulencias mentales y advierte que las reacciones provienen de causas que no son obvias en primera instancia. No es casual que intrigara tanto al doctor Freud. El Dios, oculto en 1839, poco después de la muerte de su padre, Dostoyevsky escribe a su hermano Mijail: "El hombre es un enigma. Este misterio debe ser resuelto. Y si dedicas toda tu vida a él, no digas que has desperdiciado tu tiempo. Yo me ocupo de este enigma porque deseo ser un hombre". Esta preocupación alcanza un momento crucial casi 30 años después en Crimen y Castigo. La idea de la novela surgió de una noticia del periódico. Dostoyevsky leyó que un estudiante había asesinado a una usurera. Preocupado por el nihilismo y el anarquismo que encandilaba a buena parte de la juventud, concibió a Rodion Romanovich Raskolnikov. El nombre del protagonista es una burla a los radicales. En el siglo XVII, el movimiento de los Raskol fue visto como una herejía que buscaba dividir a la Iglesia. Raskol quiere decir escindir, separar. Aunque Nabokov comentó con desdén que Dostoyevsky era un desilvanado novelista policíaco, Crimen y Castigo solo se interesa en el delito en la medida en que permite plantear un problema moral. El protagonista piensa: si Dios no existe, todo está permitido. El ateísmo arrebata al hombre el tribunal que lo sanciona. En soledad, sin Dios, incapaz de ser juzgado, el estudiante decide exterminar a una prestamista que vive de la necesidad ajena. En Siberia, Dostoyevsky había conocido a criminales capaces de redimirse. Quien asume su delito y lo condena puede hacer que la falta se transforme en una desgracia. Nadie queda indemne por lo que ha hecho. Sin embargo, el arrepentimiento permite que el pecado se asimile al error. Crimen y Castigo aborda la caída, la aceptación de la culpa y la posible redención de un hombre. La lectura de la novela ha estado sujeta a sucesivas y contradictorias interpretaciones. Pocos libros permiten analizar, en forma tan clara, la discrepancia entre las intenciones del autor y la recepción de su obra. Concebida para denostar a una generación carente de principios morales, Crimen y Castigo ahondó con tal fuerza en las tribulaciones de un hombre sin Dios que lo transformó en adalid de la libertad individual. Requiere la ética de un tribunal externo a la propia persona. En 1948, Jean-Paul Sartre entiende de otro modo el desafío de Dostoyevsky. El presupuesto, si Dios no existe, representa para él el nacimiento del existencialismo. Raskolnikov es un atribulado héroe del libre albedrío. Su situación es la del hombre que carece de excusa para ejercer su libertad y coacción externa para asumir su responsabilidad. El Estado y la Iglesia significan menos que su conciencia. En el existencialismo es un humanismo. Sartre escribe: estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de lo que hace. Para Sartre, la moral no es un sistema de vigilancia externa para impedir errores, sino una condición interna que permite actuar. En esa medida, es un atributo de la libertad. Podemos decidir. El cristianismo de Dostoyevsky operaba a contrapelo de la ortodoxia. Raskolnikov no es un apóstata. El autor simpatiza con él, comparte sus cavilaciones, entiende paso a paso la tentación que lo consume. En Los hermanos Karamazov, otro rebelde, Iván,
dialoga con el devoto Alyosha y le plantea lo que ocurriría si Cristo regresara al reino donde fue crucificado. ¿Qué queda de sus enseñanzas? Una de sus más conocidas formulaciones es: no solo de pan vive el hombre. Las necesidades materiales no deben anular la condición espiritual. En el capítulo El Gran Inquisidor, escrito con la técnica del Escaz, Iván le cuenta a Alyosha el segundo regreso de Jesús. El Mesías se encuentra con un severo inquisidor que le explica el estado actual del mundo. La realidad no se mueve por amor, sino por intereses egoístas. Lo que importa es el pan, el consumo, el dominio, la propiedad. El inquisidor informa a Jesús que se ha equivocado. No era esa la forma de convencer a los hombres, y lo invita a triunfar con un sortilegio, transformando las piedras en panes. Por toda respuesta, Cristo se acerca al comisario de la fe y lo besa en los labios. «Vete y no vuelvas más», dice el inquisidor. En sus mejores escenas, Dostoyevski logra una estimulante ambigüedad. Jesús no deja de ejercer la bondad, aunque la evidencia la demuestre inútil. ¿Su legado depende de la intensidad de su fracaso? La parábola del escéptico Iván no convence a Alyosha, que vive en estado de amor mundi. En Memorias de la Casa Muerta, crónica de sus años en Siberia, Dostoyevski se impone el deber de amar a sus compañeros de celda sin la necesidad de que le parezcan agradables. Aprecia sus mentes, lo único que pueden modificar. Esta compleja solidaridad, no exenta de crítica, le permitiría crear un reparto de personajes donde el bien y el mal asumen cambiantes avatares. ¿Cómo conciliar la fe con la libertad? El dilema de Raskolnikov no concluyó con la publicación de Crimen y Castigo. Pensar que Dios no existe es posible por la sencilla razón de que Él no se manifiesta en forma evidente. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta de Dostoyevski combina la fe con la libertad. Del mundo sin Dios, de Raskolnikov, pasa al mundo del Dios oculto. Si el Creador es todopoderoso, ¿por qué no aparece de una vez, con portentosos efectos especiales? ¿Quién dudaría de él en ese caso? El truco crearía un consenso instantáneo, pero privaría al hombre de la libertad de elegir. Estaríamos ante un tribunal externo que impediría las divagaciones de Raskolnikov. Si Dios es tan inteligente como cabría suponer, debe permitir que el hombre elija la vía de acceso a lo divino, es decir, que tenga opción de duda y convierta la fe en un asunto de conciencia, en una elección. Dichosos aquellos que creen sin haber visto, diría San Juan. Al no presentarse en forma obvia, al proporcionar tan solo señales esquivas, el Creador permite que la gente decida creer en Él o no. La fe se convierte así en atributo del libre albedrío. El ser religioso, tal y como lo entiende Dostoyevski, no comulga por obediencia, obligación o temor, sino por convicción. En forma progresiva, Dostoyevski aumentaría su confianza en la religión entendida a su peculiar manera, cercana al cristianismo ortodoxo, pero ajena a cualquier jerarquía eclesiástica, y en la fortaleza del espíritu eslavo. En las 1610 páginas, recogidas en Diario de un escritor, maravillosamente editadas por Paul Viejo en páginas de espuma, abundan las discusiones entre el cosmopolitismo europeizante y la necesidad de recobrar la confianza en la tradición rusa. Dostoyevski estaba lejos de tener una cultura aldeana. Durante 4 años vivió con Ana en Suiza, Alemania e Italia, y se había formado en la lectura de Schiller, Scott, Goethe, Victor Hugo y Balzac. Sin embargo, detestaba la impostura de quienes pretendían que Rusia fuera una Francia con más nieve. La inseguridad ante la propia condición, el temor de ser vistos como tártaros, llevaban a confundir la sofisticación con la negación
de la identidad. Después de la muerte de su hermano mayor, escribe una necrológica en la que comenta: Mikhail Mikhailovich estaba convencido de que todos los fracasos de la sociedad rusa y la falta de carácter de algunas capas del pueblo ruso provenían precisamente de nuestro corrupto, perezoso y apático cosmopolitismo, que tuvo como resultado nuestra separación de la tierra y nuestra indiferencia hacia ella. En lo que toca a la religión vernácula, afirma en 1876, el cristianismo ruso, en realidad, no tiene ni siquiera misticismo. Lo que tiene es solo el humanitarismo y la imagen de Jesucristo. Es lo más importante en él. En Europa, desde hace ya mucho tiempo, se mira con recelo al clericalismo y a la Iglesia que impiden, sobre todo, en algunos sitios, la corriente de la vida real, su progreso y, por supuesto, el desarrollo de la religión misma. Pero, ¿se parece nuestra religión ortodoxa, silenciosa y humilde, al clericalismo europeo, lleno de prejuicios, lúgubre, conspirador, astuto y cruel? Entonces, ¿cómo no puede estar próxima al pueblo? Si el hereje necesita a Dios para oponérsele, Dostoyevski necesita la bondad del alma para entender su opuesto, los infiernos que atestigua a diario. Experto en la caída, es un aficionado a la redención. El crítico ruso Merezhkovsky se refirió a la curiosidad criminal de su conocimiento. Esta exploración ilimitada llevó a Dostoyevski a arriesgarse con antihéroes que carecían de voz. La novela Memorias del subsuelo comienza en un tono que prefigura a narradores de 100 años después. Camus, Moravia, Pavese, Boel. Soy un hombre enfermo. Soy malo. No tengo nada de simpático. No es casual que un sibarita del espíritu demoníaco como Thomas Mann se encandilara con este pasaje de agraviante sinceridad, tomado de la misma novela. En los recuerdos de cada hombre hay cosas que no descubre a todo el mundo, sino quizá solo a sus amigos. Hay además cosas que no descubre tampoco a sus amigos, sino quizá solo a sí mismo, y bajo el sello del silencio. Por último, hay cosas que el hombre se resiste a descubrirse a sí mismo, y de estas cosas se acumula una buena cantidad en todo hombre decente. Sí, hasta puede decirse que cuanto más decente es un hombre, mayor será el número de este tipo de cosas. Yo al menos me he decidido hace muy poco a recordar algunas de mis vivencias tempranas. Hasta ahora he procurado evitarlas, incluso con cierto desasosiego. El antecedente remoto de este personaje, que lo dice todo, se encuentra en el cuento Polsunkov. De nuevo, el gran Dostoyevski también está en sus textos breves. Al prologar las novelas cortas del autor de Noches Blancas, Mann dio con un título que en forma irónica revelaba una imposibilidad: Dostoyevski con medida. Aunque frenó el impulso de escribir un libro entero sobre el desafiante fulgor de Dostoyevski, Mann no pudo evitar la desmesura de sus juicios. No hay modo de ser somero ante un autor al borde del estallido. Dostoyevski impide la noción de escala. V. S. Pritchett escogió un título tímido para el mismo tema: el Dostoyevski menor. Tampoco él pudo contener su pasión por un autor sensacionalista. Incluso en sus obras más breves, el autor que se sobrepuso al sepulcro de los vivos en Siberia escribe para demostrar que todo lo interesante es tremendo. En Tres maestros, Stefan Zweig analiza a su colega en tono egregio. Procura mantener la distancia, pero sucumbe a la pasión, y comenta que en Dostoyevski anida la belleza elemental de lo desmedido. Imposible ser parco o mesurado al comentar al maestro. Ante él, todos somos dostoyevskianos. El 28 de enero de 1881, 30.000 estudiantes siguieron su cortejo fúnebre. Algunas biografías mencionan que detrás del féretro unos dolientes
cargaban sus grilletes de prisionero. Zweig prefiere consignar el hecho como un rumor. En todo caso, la metáfora es perfecta. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, reo del dolor y el éxtasis, alcanzó la libertad.